Ya, em, vamos a empezar. Ahora, como les digo, ahora en Twinmotion estamos cerca de una nueva actualización, así que va a volver a cambiar el software de nuevo. Van a agregar Lumen. Lumen es... Twinmotion es como una subdivisión, es como el hermano chico de Unreal Engine. Y pues Unreal Engine tiene dos tecnologías que son medio revolucionarias, que son Lumen y... ¿Cómo se llama? Nanite. Lumen y Nanite al final del día son maneras de procesar la información que van a ver ahí cuando aparezca la próxima clase, o sea, la próxima actualización. Trabajan la luz de una manera diferente y van a tener reflexiones en tiempo real y se va a ver mucho mejor básicamente la imagen que ustedes están trabajando al momento de previsualizar. A diferencia de lo que hacen ahora, ustedes tienen que esperar un renderizado para obtener un buen resultado. Ya, vamos a... hoy día vamos a hablar de iluminación. Si es que me salen las cosas bien. Oh, se me echó a perder la bicicleta, me tuve que venir en micro. Sí, caché que estaba... Se rompió un pedal, ya, un pedal, no sé, un pedal suelto, medio roto. Y dije, no, no importa, voy a cambiarlo, arreglarlo. Y después ese pedal agarró el cable por abajo, bici eléctrica. Entonces entre la batería y el motor de la rueda de atrás, agarró el cable y lo metió entre la cadena de la cuestión y cago el cable. Entonces no, tengo que usarlo sin electricidad. No puedo llegar hasta acá desde Manquehue sin electricidad. Así que, nada, pues estoy viviendo la vida de andar en... Bueno, tampoco tengo auto, hace tiempo que cambié el auto por la bici precisamente, pero... Bueno, es más barato que muera la bici a que muera el auto en todo caso, así que no es tan malo. Ya chicos, la clase de hoy es iluminación, ¿ya? Vamos a hablar del Buda. No, vamos a hablar de la luz. Ahí no está mi agua tampoco. Todo mal. Todo bien. Vamos a partir la semana con energía. Eh, Hay una definición de arquitectura que me gusta mucho, que es que la arquitectura es cuando la luz se posa sobre los volúmenes. Al final del día, lo que nosotros vemos son rayos, fotones. ¿Saben cómo funciona? Los fotones vienen del Sol, casi siempre de una fuente de luz, rebotan en los objetos y dependiendo de su frecuencia, al llegar a nuestros ojos, dan ciertos colores. Miren, acá justo tengo este rayito y de esa manera nosotros logramos ver el mundo que nos rodea. En los software 3D pasa parecido, solamente que es al revés, en vez de venir la luz del sol o de alguna fuente de luz, se calcula desde la cámara hacia el objeto, hacia la superficie, y de ahí rebota hacia la fuente de luz. Y de esa manera el software calcula, muy similar a como lo hacen nuestros ojos, eh, los colores, las reflexiones, toda esa clase de cosas. Para lograr producir imágenes finales. Ahora, como ustedes ya sabrán, una escena iluminada de una manera es radicalmente diferente a cómo puede ser iluminada de otra manera. Y ahí es donde entra nuestro trabajo de buscar una iluminación que favorezca a nuestra obra arquitectónica. Queremos vender un proyecto y uno puede tomar posturas y ser bastante intencional al momento de producir algún tipo de iluminación. Eh, vamos viendo, es todo un tema. De hecho, es bastante, si quieren ser muy buenos, es bastante difícil ser un gran iluminador. Hay gente, si ustedes ven una película 3D, por ejemplo, una película de Pixar o de quien sea, hay gente que solamente son gente que son iluminadores, gente que está trabajando iluminación todo el día, ¿ya? Así de importante, porque al final puedes tener un muy buen modelo, puedes tener buenas texturas, pero si no hay una buena composición y esa buena composición no considera una buena iluminación dentro, se va a ver mal tu escena. Vamos a partir hablando por elementos relativamente básicos. La luz tiene temperatura, tiene una intensidad y se pone a una distancia de nuestro objeto, ¿ya? Bueno, también hay una cierta difusión.
que eso está incluido en la intensidad. Vamos a partir hablando de la temperatura, esto es bastante básico. La temperatura se puede medir cuando ustedes compran una ampolleta, ¿verdad? Ustedes van a Let's Studio, al Sodimac, a donde quieran. Esa ampolleta va a tener una medida en grados Kelvin, ¿ya? Aquí tenemos una escala de diferentes luces en diferentes grados Kelvin. Eso eh, cambia desde las luces más cálidas hasta las luces más frías. ¿Cuál luz quieren ustedes? Depende. Las luces cálidas, por lo general, son más acogedoras, esa es la percepción que tiene la gente. Las luces más frías, precisamente son más frías. Fría también puede describir una espacialidad fría, un hospital. Depende de lo que ustedes estén diseñando en realidad. Nadie dice que no pueden hacer un hospital cálido, pero esta es más técnica también, para bibliotecas, para trabajo, eh, para esa clase de cosas. Es una luz que no distorsiona quizá o no cambia lo que uno quiere ver. Si es que uno quiere ver algo con mucha claridad, uno quiere una luz clara, una luz fría, una luz diáfana, blanca, ojalá. Una luz cálida es más acogedora, quizá un poco más suave, ¿ya? Para, no sé, pues, un living, sillones, fuego. Yo creo que ahí viene esa asociación de ese fuego en la fogata al lado en la chimenea, una luz más cálida que nos haga sentir acogidos por el espacio. Entonces, de nuevo, lo que siempre he querido transmitir en este ramo, en todos los ramos por lo general, la gráfica y la representación que ustedes elijan y que ustedes vayan desarrollando puede potenciar su concepto arquitectónico, ¿ya? Tienen que, claro, expresar su concepto en su arquitectura a través de la forma, a través del espacio, con maquetas y qué sé yo, pero también su representación puede potenciar ese concepto, esa transmisión de ideas para que la gente que ve tu presentación, básicamente, siempre estamos presentando con maquetas a comisiones, a clientes, a quien sea, pueden expresar mejor la idea con una representación que apoye eso, ¿ya? Entonces, esto también les sirve no solo para los renderizados, sino que también cuando efectivamente sean arquitectos, si es que van a construir viviendas, residencias, van a tener que elegir ampolletas eh, y van a tener que elegir alguna calidez. Y si es que hacen alguna biblioteca, un pequeño escritorio dentro de la casa, o si es que efectivamente van a trabajar en una universidad y van a hacer bibliotecas como la que tenemos acá, van a tener que poner luces que se muevan en este rango, 8000 Kelvin, ¿ya? Si es que no, si es que quieren un lugar más acogedor, por acá, en un espacio más cálido. Miren la diferencia que hace solamente cambiar el tipo de luz. Como les digo, una luz más cálida contra una luz más fría. Te hablan de distintos momentos del día, quizá, este es más tarde, este es más temprano, porque siempre los espacios se van a ver afectados por, estábamos hablando de luces artificiales antes que se miren en Kelvin, pero también tenemos todos, nos regimos por la luz del sol, que va a entrar de diferentes maneras a nuestra arquitectura, ¿ya? Y eso nosotros no tenemos que darlo por obvio en un renderizado, sino que tenemos que ser súper intencionales a definir, cuando hacemos un render, qué momento del día capturamos en nuestro renderizado, ¿ya? Porque va a transmitir algo totalmente diferente, dependiendo de la ubicación del sol. Así de simple. Y eso también lo tienen que considerar en su arquitectura. Y el renderizado y el modelo 3D, al igual que las maquetas, los puede apoyar al momento de tomar decisiones de diseño. Eh, la maqueta te sirve para ver la forma en macro y para entender, y es súper didáctica al momento de hacer modificaciones, maquetas de estudio o de presentaciones también para que la gente vea esto en su totalidad, pero el 3D te permite meterte dentro de la obra, mucho mejor que lo puede hacer una maqueta. Y quizás es más lento al momento de modificar cosas y quizás los cambios que uno puede hacer acá son más del detalle, pero esos también son importantes al final del día, ¿ya? Es como mal visto. La maqueta, los profesores de taller la tienen acá, porque es obvio, porque es lo que les quieren enseñar. Y el render es mal visto porque es una tecnología nueva que les da muchos malos hábitos. ¿Cuáles malos hábitos? Por ejemplo, no pensar sobre la luz en su proyecto. Si es que van a usar el render para sí pensar sobre la luz en su proyecto, van a estar usándolo de una buena forma, de una manera que aporte al diseño arquitectónico. Para que lo consideren siempre. Es súper fácil, perdón que alargue más en este punto, pero
Es súper fácil hacer el modelo 3D. Ya, miren, ustedes vieron su certamen, una foto acá, una foto acá, una foto acá. Tengo un montón de material para mostrar y creen que eso se va a traducir en una buena nota. Cuando la facilidad de producir contenido no significa que debas hacerlo. Es mucho mejor hacer 3 renders y dedicarle un montón de tiempo y trabajo a pensar qué es lo que pasa en ese render y a analizarlo bien, a llegar, poner la cámara, mira, ¿sabéis qué? La mitad de mi render es cielo, la mitad de mi render es un pasto con una mala textura, como pasó con algunos certámenes. La ley de cuadrado inverso tiene más adelante. La ley de cuadrado inverso tiene que ver con la distancia a la que está la luz. ¿Ya? Hablamos de temperatura y vamos a hablar ahora de la distancia. ¿Alguien sabe qué es lo que significa, cuál es la diferencia entre tener una luz? Vamos a ser muy didácticos, no tengo mi botella de agua, vamos a jugar mi libro. Si es que yo tengo una luz cerca de un objeto, ¿ya? Que ilumine bien, a una luz lejos, imagínense que esta luz es mucho más fuerte. Imagínense que no estamos hablando de la intensidad de la luz, sino que de la distancia, ¿ya? ¿Qué es lo que significa tener una luz cerca versus tener una luz lejos? Imagínense que esto es más intenso, no estoy hablando de intensidad. Las sombras cambian, exactamente, ¿por qué? No, no es una más grande. ¿Cómo? ¿El enfoque de qué? ¿No? Oh, sí, estáis cerca en realidad. ¿Eh? El objeto tapa más luz. Miren, las sombras que están hechas desde cerca son sombras duras, son sombras muy definidas, ¿ya? Las sombras que están de lejos son sombras más difusas. Eso es debido a la ley del cuadrado inverso, ¿ya? No vamos a entrar en la teoría, esto es física, no vamos a entrar en esta teoría, ya quiero que sepan que hay una ley física que rige nuestro mundo y la manera en cómo vivimos, o por lo menos son las explicaciones que nos han logrado dar los científicos hasta ahora, pero lo que dice la ley del cuadrado inverso es que a medida en que uno se va alejando de la fuente de luz, esta área afectada se reduce a un cuarto. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que si tenemos una distancia A desde la luz al primer objeto, eso tiene un cierto valor, ¿verdad? Una distancia, y al reducirse esa misma distancia, la luz se reduce a un cuarto. Y eso es un cuarto, y eso es un cuarto, y eso es un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que la diferencia entre estos dos es mucho menor a la diferencia entre estos dos. Esta luz es muy distinta entre una y otra, ¿ya? Esta luz no es tan diferente entre una y otra. Entonces, si nosotros queremos iluminar algo relativamente parejo, sin sombras muy marcadas, tenemos que poner una luz lejana, una luz lejos, una luz lejana, con bastante intensidad, como lo es la luz del sol. Pero ojalá no trabajen siempre con la luz por defecto que viene en Twinmotion o en el software que estén usando, sino que sean mucho más intencionales y pongan sus puntos de luz donde corresponde, de la manera que les va a dar el mejor resultado posible. Como les digo, si quieren una luz relativamente pareja, la luz lo más pareja posible, tienen que tener una luz a una distancia lejana. Si es que quieren sombras definidas, marcadas, quizás parte de su proyecto, como les digo, su concepto es algo con la luz, quizás van a querer marcar las sombras mucho más fuertes y van a tener que poner una luz cercana que dé una sombra definida. ¿Ya? Esa es la diferencia. Miren aquí, una modelo aquí con una luz lejana, con sombras difuminadas, difusas, versus sombras muy definidas, muy marcadas. No es que una luz sea más fuerte y una luz sea más débil, sino que una luz está más cerca y una luz está más lejos, básicamente. Bueno, y en un estudio también se ocupan difuminadores, se pone el foco de luz y esa luz se agranda, se amplía, ¿verdad? Y son como estas, me imagino que lo han visto en un estudio con estas luces grandes que son como unos cuadrados blancos, ponen reflectores también, toda esa clase de cosas, ¿ya? Es bastante complejo, como les digo, es un tema bastante amplio, por eso es una profesión en sí mismo. Si es que van a un set, nosotros tenemos la suerte de tener el total control de la escena que estamos trabajando. Un fotógrafo no, sobre todo si es un fotógrafo de ambiente, ¿no han visto que los fotógrafos
Están prácticamente todo el día, los fotógrafos de arquitectura llegan en la mañana antes de que salga el sol, porque ese momento es súper importante, el momento de la salida del sol, y también la puesta del atardecer, se quedan sacando fotos todo el día en la hora hasta el atardecer a la hora dorada, golden hour, donde se supone que justo antes de ponerse el sol, la luz tiene una mayor calidad. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos recién, porque se ven súper bien las cosas con ese tipo de iluminación. Eh, ¿Han escuchado de la golden hour? ¿No? ¿Sí? Instagram, no se sacan fotos en los matrimonios al momento de ponerse el sol. Eso mismo, ¿ya? Hagan lo mismo, traten a su arquitectura como se tratan ustedes mismos, en un vestido de fiesta. Eh, Eso es muy importante para la calidad. Vamos a hablar de contraste y de sobreexposición. ¿Cuál de estos dos les gusta más? ¿El de abajo? ¿El de arriba? Buena pregunta. Son sutiles las diferencias. A mí me gusta más el de abajo. El de abajo es mejor. El de abajo tiene una iluminación más intencional. ¿Por qué? Ya tuvimos la clase de composición, ¿ya? Y se acuerdan que al momento de ordenar los elementos en una escena, tenemos que separar y producir ciertos contrastes. Esa es la palabra clave. No puede ser todo parejo, no puede ser todo espacio negativo o todo saturación. Por lo mismo no puede ser también solamente un tipo de iluminación. Esta es una iluminación bien pareja. Esta iluminación tiene sombras. ¿Ya? ¿Cómo le puse esto? Sombra, contraste y sobreexposición. Algo sobreexpuesto es algo que está demasiado iluminado. Uno, por lo general, eh, como ese error de concepto, uno al no saber y uno al entrar a este mundo sin conocer mucho no va a querer que todo lo que uno hace y todo el esfuerzo que uno dedica a un modelo 3D y a una arquitectura y a una decoración se vea en el render, ¿verdad? Por lo tanto, uno quiere iluminarlo bien. Por lo tanto, uno trata de iluminar todo bien. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no estás produciendo un contraste dentro de tu obra. Tiene que haber partes que sean un poco más oscuras. Y como veíamos en la clase de composición, tener partes más oscuras y tener partes más claras te va a permitir dirigir la vista de la persona. Poner focos iluminados es bastante obvio, ¿verdad? Si es que tú tienes un foco fuerte iluminando un elemento, la vista se va a dirigir a ese elemento. Eh, Esta parte de acá está sobreexpuesta, ponte tú, está blanca, ¿ya? Versus una parte que muestra un poco más la ciudad. Eso no significa que no pueda haber espacio negativo, pero sí hay que ser más intencional al momento de definir las luces. También trabajen con luces artificiales. Es mucho más interesante una iluminación artificial versus una persona que solamente deja el sol en un espacio, quizás ni siquiera lo piensa mucho, y tiene un punto de luz que va a ser bastante parejo y plano en toda la escena. Aprovechen, siempre busquen esas instancias de luz artificial. Acá están iluminados estas lámparas, acá no, mucho más fome, mucho más plana. Eh, las luces del computador, las pantallas que iluminen cosas, en las cocinas pongan harta iluminación a los mesones, cintas de luz, en sus propios proyectos, que en arquitectura. Eh, no tiene que ser un museo para que se preocupen de la iluminación. Y van a ver cuando construyan, van a tener que hacer un plano de iluminación, un plano de cielo. eh, y ahí van a empezar a preguntarse, ¿ya cuántas luces pongo? Porque también poner más luz cuesta más plata, ¿verdad? Entonces, quiero que sea un espacio bien iluminado, quiero que se vea todo parejo o voy a tener distintas cualidades de luz, voy a tener luces bajas, voy a tener luces generales, amplias, voy a tener quizá un candelabro, un elemento de iluminación medio escultórico que me va a dar otra cualidad de luz y me va a producir diferencias, contrastes dentro de la escena. Eh, es todo un tema, chicos, tienen que pensarlo. Una parte del proyecto extra. Hacer un render no es llegar y lo que uno piensa al principio. Hacer un render, mira, voy a sacar fotos, está por acá, por acá, por acá, voy a hacer 10. Más encima, cuando después de hacer la presentación, pone una lámina con 10 fotos, no va a resaltar ni una. Y la gente va a pasar, no se va a fijar en ninguna. En cambio, si ponen uno grande y ponen tres abajo, un poco más chicos, mostrando tres escenas, van a llamar mucho más la atención y la gente va a decir, oh, qué interesante ese render grande que está ahí, ojalá sea bueno. ¿Ya? Y de ahí va a pasar a ver el resto de las otras cosas, pero tienen que captar la atención primero.
para eso tienen que ser mucho más efectivos y para eso la iluminación es un complemento esencial. ¿Ya? Partes oscuras y partes claras y no sobreexponer. ¿Ya? No iluminar todo, al igual que cuando dibujan. Bueno, eso lo vamos a hablar enseguida. Lo que les decía antes, hay gente que define la arquitectura como la luz posándose sobre el volumen. Y ustedes pueden describir espacialidad solo con luz y solo con contraste. Es mucho más rico, es mucho más interesante que usar una iluminación plana. Eh, me salté, está desordenada mi presentación, pero no importa. Vamos a Twinmotion, vamos a ir complementando igual que la otra clase. Eh, bueno, hagamos que la escena sea de noche, ¿verdad? Para trabajar. Recuerden, si es que van a Ambience acá, o si es que apretan este ojito acá y ven esta hora del día acá, eh, pueden modificar la hora del día. Y ahí vamos a hacer que sea oscuro. Esto es, en la escena tenemos Ambience, ¿ya? Y vamos a ver las propiedades de ese Ambience dentro de Environment. Bueno, y aquí tenemos el tiempo del día. Vamos aquí los que sacan fotos se manejan mucho más. Vamos a subir un poco la exposición o bajar un poco la exposición, ¿ya? Esto es súper importante, sobre todo cuando están trabajando un render de interior, ¿sí? El ambience el scene solamente está en la versión nueva de Twinmotion. Creo que sí. La versión antigua, uno trabajaba esto acá abajo. Sí, porque el navegador antiguo, la escena antigua no tenía ambience. Oye, estamos a punto de cambiar a la nueva y voy a tener que volver a Bueno, hay una aprender. parte que dice Bueno, skies y ¿no? noon como tal. Ya, eso puede ser, sí, claro, ahí manejar los cielos. Mira, también en las propiedades de la cámara, cuando ustedes están viendo el render, creo que ahí había varias de estas, o sea, la exposición sobre todo, la exposición es súper importante porque es lo que te va a definir qué tan iluminada o oscura está la escena, sin tener que trabajar tanto la intensidad del sol, la intensidad de las luces y toda esa clase de cosas. Si es que nos vamos un poco más en profundidad, abrimos la parte de detalles, vimos que hay una opción de Twinmotion que es exposición automática. ¿Qué significa eso? Significa que tu escena se va a ver relativamente bien y no vaya a poder meter tanto las patas. Si es que la apagáis, se puede apagar la escena completamente. Ahora, si es que son verdaderamente intencionales, ustedes no necesitan la exposición automática, pueden hacerla a mano. ¿Ya? La exposición automática simplemente se va a preocupar de que todos los elementos estén un poco más equilibrados y que no haya elementos sobresaturados. Dentro no me acuerdo dónde está en la versión antigua. Porque están todos con la versión antigua, ¿no? ¿Tú tenés la nueva? Ya, hay un par. Bueno, eh, antes, el concepto de ambience, estos son actores en la escena. Y no había un actor de ambience, sino que se veía en uno de estos dos, creo que en la tercera. Ponte tú. Porque ustedes tienen cuatro Ya lo encontré abajo. En abajo la línea como un círculo y aquí era light. abajo. a- ¿Cómo? ¿En el tercero? ¿Cómo se llama el No tercero? es en library, era en barra. Sí, tú tienes una barra con cuatro elementos y es el tercero, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama settings. Settings, exactamente, Y ahí hay settings. light. Y aquí tú tienes lighting en este menú de acá abajo. ¿Ya? En la versión nueva, Ambience es un actor en la escena, lo cual es relativamente cómodo porque se puede modificar bastante más rápido. Bueno, entramos en detalle. La autoexposición a veces trae problemas también. Si es que están teniendo errores, por alguna razón les sale mal el render final, a veces tiene que ver con la autoexposición y quizá tienen que apagarlo y hacerlo manual. Tenemos la intensidad del sol y el tamaño del sol. Estábamos hablando recién de distancia, de intensidad y de el tamaño de la luz. Y la reflexión del sol, que tan potente es la reflexión del sol. Ahora estamos de noche, entonces necesitamos la intensidad de la luna. Si es que nosotros empezamos a subir la intensidad de la luna, significa que nuestra noche va a ser más iluminada o más oscura. Y también
las estrellas. A ver. Las estrellas se ven un poco más fuertes o un poco más débiles controladas desde acá. Ahí prácticamente desaparecieron. Ahí aparecen las estrellas con un poco más de intensidad. Ya, también hay una luz ambiente, la cual tiene una temperatura. La luz ambiente, de nuevo, es diferente trabajar la luz del sol o la luz de la luna en este caso, a lo que es la exposición, que tiene que ver con la cámara, con el lente fotográfico que están usando, hacer más clara la imagen o más oscura la imagen. Y también una iluminación ambiente. Esto es súper útil para, de nuevo, para escenas interiores, donde simplemente hay más luz en el ambiente y no se preocupa tanto de la luz que viene desde la atmósfera, desde el sol o la luna. Entonces la luz ambiente va a reducir nuestras sombras. No vamos a tener sombras tan fuertes porque va a estar todo un poco más iluminado. Y la temperatura que veíamos recién, podemos hacerla más cálida o más fría, llegando a extremos bastante radicales. Ahí de nuevo, sean intencionales al momento de definir eh, el tipo de espacialidad que están buscando lograr, lo que están persiguiendo. Ya, ¿tienen dudas de esto? ¿Están claros? Volvamos a la teoría. La iluminación de tres puntos. ¿Qué es lo que es? La iluminación de tres puntos es un método que se ocupa eh, principalmente para sets, ya sea desde cine, una escena de una película, hasta fotografía, una modelo, por ejemplo, o un producto, incluso, un set pequeño, donde hay que iluminar una botella, un perfume, lo que sea. Por lo general, en la industria se ocupa iluminación de tres puntos. Esto es como lo más básico. ¿Cuáles son los tres puntos? Esto es el contorno oscuro, ¿verdad? Esto es un tutorial de YouTube, si es que lo quieren ver. El elemento oscuro primero se ilumina con una key light, con una luz principal, la cual, como su nombre lo dice, es una luz principal que ilumina el sujeto desde un ángulo, por lo general la más fuerte, y es la que va a decir cuál es el objeto principal de nuestra atención. Esta key light se complementa con una fill light. Key light es la luz llave o la luz clave en realidad, la luz clave. Se complementa con una luz de relleno que va a iluminar los elementos que quedaron oscuros con una luz. Al solamente tener una, tenemos partes que van a tener una sombra súper fuerte. Y quizás nosotros no queremos que esté todo tan sombreado y que sea tanto contraste. Lo que hablábamos recién, hay que tener contraste, pero quizás no tiene que ser tan drástico. Para eso hay una luz de relleno, ¿ya? Que me va a mostrar aquí el contorno del elemento, el control del Super Nintendo en este caso, y me va a describir un poco mejor su forma. Y por último, la tercera luz es una luz de detalle que ilumina el elemento desde atrás, una backlight. O rim light le dice, luz de borde. Esto te ayuda a describir el contorno acá abajo, fíjense. Puede tener otro color también, se ocupa mucho con colores, porque como es tan del detalle, te va a dar una riqueza al momento de describir tu elemento, porque va a agregar un color extra que lo va a separar. ¿Y qué es lo que hace? Nos ayuda a separar el elemento en las partes más sombreadas, sobre todo de su fondo, a definir el contorno. Esa es la gracia de una luz atrás. Eh, yo ahora estoy bien oscuro, pero si es que yo tuviese, si es que me pongo acá que está más oscuro y tuviese una luz que va, es como la línea del lápiz que va marcando el borde y va a definir la figura y la forma contra un fondo relativamente heterogéneo para separarlo de eso. ¿Ya? Esos son los tres puntos de una iluminación de tres puntos. Aquí hay unas descripciones. Estábamos hablando primero de la key light. Dice la fuente de luz principal, la más intensa, y ilumina al sujeto o al actor. Hay gente que dice que tiene que estar a 45 grados de la cámara. Eso ya sí que es súper técnico, ¿verdad? Es para la gente que en verdad está haciendo productos o qué sé yo. Yo creo que nosotros también, al mostrar escenarios, sobre todo, nosotros mostramos espacios
quizá queremos resaltar algo con este método, pero tenemos una cierta libertad también de elegir las luces como nosotros queramos, no tenemos que ser tan estrictos con esos 45 grados justo arriba del elemento. La luz de relleno, ¿qué es lo que dice? Bueno, básicamente cancela las sombras que son demasiado fuertes, ojalá que sea un poco más suave, no crear tantas sombras, no crear nuevos problemas, entre comillas, nuevas sombras, eh, y que sea un poco más débil que la principal. Y por último, la luz trasera, hairlight le ponen acá, como luz del pelo, luz del cabello. Eh, Ilumina el objeto por atrás y ayuda a separarlo del fondo. Ya, lo que le estaba diciendo recién, básicamente. Miren, aquí tenemos a una chiquilla con una luz principal, una key light, una luz fuerte que ilumina el sujeto y describe casi toda la forma. Pero también va a quedar bastante sombreado, entonces tenemos una segunda luz que nos va a hablar de las partes que se pierden y nos va a describir mejor el volumen que estamos trabajando. Y por último, la luz trasera, luz del detalle, que nos ayuda a diferenciar, nos ayuda a dar más definición a esa tridimensionalidad, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Ocúpenla, si quieren, es una súper buena herramienta. ¿Hay preguntas? ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Sí, son las 9:30. Ya, sombras y tridimensionalidad. Aquí sí que empezamos a hilar más fino. Esto es muy importante para un buen render. Cuando ustedes dibujan, si es que empiezan a dibujar croquis, eventualmente, cada uno desarrolla su estilo, ¿verdad? Y es lo que yo quiero también con su render, que cada uno desarrolle su estilo, pero tarde o temprano van a encontrarse con el problema del achurado, de un sombreado. Y también hay tantas formas de achurar como dibujantes hay en el mundo. Cada uno tiene como su... Hay gente que hace líneas ordenaditas, más lentas, hay gente que pasa el lápiz, hay gente que hace cruces, ¿verdad? Eso es súper importante porque eso te ayuda a describir mejor la escena. No solamente te habla de dónde están los puntos de luz, sino que te ayuda a darle tridimensionalidad a una imagen plana, una imagen que es 2D. Te ayuda a resaltar elementos solo con luces y sombras. Si es que ustedes van a escribir un espacio amplio en su proyecto, cuando hacen un render, la manera en que iluminen ese espacio amplio tiene que tener un sombreado que te hable de tridimensionalidad. Así que yo tengo súper malos ejemplos acá porque son los dos planos, pero eh, si es que tengo algo relativamente redondo, buena, puede servir mucho. Si es que yo lo ilumino sin contraste, como decíamos recién, con todos sus elementos muy bien expuestos, no voy a saber cuando veo el render si es que el objeto es tridimensional o si es que es plano. No se alcanza a notar mucho, pero si es que no hay ninguna sombra en el objeto se va a ver igual que un objeto plano. No hay ninguna diferencia. En cambio, si es que yo empiezo a producir algún sombreado, ahí tengo el dedo, ponte tú, que me habla de, mira, la sombra va creciendo hacia atrás. La sombra me está mostrando en esta imagen, gracias, que efectivamente hay espacio acá y que estamos trabajando una dimensión de profundidad y las luces se mueven a esa profundidad y por eso la luz, al tocar el volumen arquitectónico, crea la arquitectura, lo que decía la definición del principio, porque es la luz la que te relata esa distancia, esa profundidad. De la misma manera que uno se preocupa mucho al momento de dibujar, de hacer su cachurado, de hacer difuminaciones como corresponden, también en el 3D tienen que preocuparse de que la sombra tenga una buena calidad de sombra. Tiene distintas partes, ¿ya? Hay que iluminar la parte, también hay reflejos dentro de esa luz, pero tan importante como las luces son las sombras al momento de describir el volumen. Sombras medias, halftones, partes muy oscuras
Y toda esta parte de acá que nos va a ayudar mucho la nueva actualización de Twinmotion cuando Lumen llegue a Twinmotion. Todo lo que es estas sombras de oclusión en renderizado. ¿Se acuerdan cuando vimos mapas de normales? Vemos que, que tenemos texturas que tienen una cierta textura, una imagen plana, un JPG, un PNG, pero como complemento a esa textura hay roughness, que tiene que ver con el brillo. Hay uno de esos mapas, hay el mapa de normales. ¿Se acuerdan que veíamos que podíamos darle mayor volumen o relieve a la textura con esos mapas? No nos metimos, pero fue una explicación que di. Bueno, también hay un mapa que se llama AO, que es el Ambient Occlusion, que te habla de las sombras que producen los objetos al cruzarse entre sí. Buenas noches. Eh, esa sombra, el computador la procesa de manera diferente al momento de hacer el render. Y es la clase de cosas que dan mayor realismo a nuestra escena. ¿Ya? Y bueno, y las sombras eh, definidas, cast shadow, las sombras que produce una luz. ¿Qué tipo de sombras vamos a tener? Como les digo, tan importante como la luz en su render es la sombra que produce. Porque es la que al final del día te produce el elemento completo. No podemos tener solamente blanco, no podemos tener solamente iluminación. No es bueno iluminar solo completamente en todos sus aspectos el objeto que queramos mostrar, porque al final del día, por iluminar tanto, no vamos a tener un buen contraste, no vamos a tener una descripción del espacio y no vamos a poder representar bien el elemento que es nuestro foco. Ya chicos, volvamos a Twinmotion y pongamos una luz. Bienvenidos que llegamos tarde, ahora en Twinmotion por favor. Si es que vamos a la biblioteca, aquí hay una sección que se llama Lights. Y en Lights eh, tenemos cuatro principales tipos de luz y debajo tenemos estos IEs. ¿Qué son los IEs? Como pueden ver, aquí está graficado bastante bien. Los IEs es un perfil de iluminación. Es una forma para la luz. Hay algunas que son relativamente complejas y algunas bastante simples. Esto es más escenografía, esto es más para mostrar productos, lo que estábamos hablando recién, pero se cruza con nuestra disciplina al final del día, porque nosotros también queremos mostrar ciertos elementos. Por ahora no nos vamos a meter en IES, ¿ya? Pero esto es como un estándar. Creo que es un estándar internacional, no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que es un estándar internacional en el cual un IES algo, el IES 02, tiene esa cierta forma y uno puede comprar ese foco con esa forma para dar esta luz, ¿ya? No nos vamos a meter tanto en esto, nos vamos a preocupar de estas que están acá arriba. Omnidirectional Light, Spotlight, Neon Light y Area Light. Una luz omnidireccional, voy a oscurecer un poquito más, voy a bajar el Ambience. Una luz omnidireccional, omni es de todas las direcciones, ¿verdad? Una luz que alumbra hacia todos lados. Recuerden que aquí tenemos la intensidad también del elemento, ¿ya? Y la atenuación. La atenuación tiene que ver con lo que hablábamos de la ley del cuadrado inverso. Qué tanto se va difuminando en sus bordes esta luz. Si es que es demasiado estricta, con una sombra súper definida, o si es que va a ser un poco más difusa. Es como en Photoshop cuando uno ocupa los pinceles más difusos con un borde más suave o un pincel más definido. Voy a bajar un poco la intensidad. Así se hace un tipo de luz y así empezamos a iluminar nuestro elemento. ¿Ya? Eso es un tipo. Quiero moverla, pero... Perdón. Quiero moverla hacia acá. Vamos a bajar allá. ¿Ya?
Después, spotlight es una luz, todo lo contrario, es una luz direccional. Es una luz que nos sirve para resaltar un elemento. ¿Ya? Y además de controlar su intensidad y su atenuación, controlamos el ángulo del cono, el ángulo de apertura del cono. Queremos una luz que sea muy específica sobre nuestro elemento. O queremos una luz omnidireccional que ilumine una escena por completo. Ojo, recuerden, lo que pasa es que aquí hay una parte para inclinar esa luz, ¿o no? Creo que lo sacaron. Lo sacaron. Eh, bueno, recuerden que pueden rotar esta luz, eso es lo que les quería decir, que estas luces se mueven desde acá, ¿verdad? De esa manera rotan los distintos elementos. Es como para hacer una animación esta. Mostrar el elemento, pasar, seguir. ¿Ya? ¿Se puede girar el foco? Eso estaba mostrando vos. Pero si se trata de apuntar para abajo. Ah, ¿Cachai? no me Tienes que rotar tu elemento con los comandos que vimos en su minuto. ¿Cachai? Eh, bueno, también otra cosa que, fíjense que acá no tiene sombra este elemento, me acabo de dar cuenta. Tienen que activar las sombras si es que quieren que la luz que están trabajando produzca sombra, si es que es una sombra volumétrica o no. Depende. De repente uno solamente quiere de repente uno solo quiere más luz en su escena, no quiere producir más sombras, solamente quiere escribir un espacio, no sé, la cocina está un poco oscura, voy a poner una luz omnidireccional, voy a manejar su tamaño, su difuminación, su intensidad y su color, su temperatura eh, de ese espacio. Otras veces uno quiere este efecto, uno quiere una luz direccional iluminando una sola cosa. En un museo, por ejemplo, esencial ahí, ¿ya? Se ocupa mucho. O un escenario, si es que están en una universidad, el auditorio, un teatro, ¿ya? Luces direccionales. Los dos son bastante importantes. Después, ¿qué otro tipo de luz tenemos? se puede esconder el foco. Porque no se Se ve. pueden apagar. Ah, es que el foco no se ve. Cuando hago el render, En el render no se ve, no. Ahora solamente, bueno, de hecho, hay un comando creo que es control H. No. Control I. No. Hay un comando para esconderlos en la visualización. Se me olvidó cuál es. Estoy casi seguro que era. Ah, ahí lo escondí. ¿cuál era? No me acuerdo. Lo que pasa es que como tengo dos pantallas, estoy en. Dije control I. No. El control H creo que. Creo que es control H, sí. Ah, no, control H es para esconder. Lo que hice fue esconder. Acá. Ah, sí, pero hay que activarlo ahí. Hay que apretar y controlar H. La tengo acá, control H. Eso. Ya. Ya, estos son los dos principales tipos de luz, son los que más se ocupan, son los diametralmente diferentes. ¿Quieren iluminar todo o quieren iluminar una cosa? Después tenemos Neon Light, que es una luz neón, se llama así, pero en realidad habla de una luz lineal. Pongámosla acá también. Esto yo lo ocupo todo el día para cocinas, tener esos cintas LED, ¿verdad? Iluminar un mesón, tiendas, en vitrinas. Ahí es súper, súper, súper útil. Más intensidad. ¿Ya? Veámosla esta desde un poco más lejos. Aquí pueden definir la intensidad y pueden definir el largo que tiene esta luz lineal, esta luz eh, de neón, como le dice el software. Acá, en las propiedades, abajo, hay una parte que dice Shadows. Hay que hacerle un check. Buena pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Vi que alguien levantó la mano. Esa es nuestra luz de neón. Y por último, el Area Light. ¿O no? Sí, Area Light. El Area Light es básicamente eh,
un cuadrado, aunque ustedes pueden cambiar sus dimensiones acá, eh, hacerlo más ancho o más angosto, pero esto es cuando quieren, esto es como la principal, esto es una muy buena key light, ¿ya? Una muy buena luz principal. Si es que quieren iluminar un objeto, ¡pam! Una luz de área. Encima pueden ponerla arriba o pueden girarla un poco sobre su escena. Ahora, en Twinmotion nosotros tenemos la comodidad de que tenemos un súper buen control sobre el sol. En la mayoría de los software 3D no son específicos en arquitectura. Ustedes tienen que meter todas sus luces que están trabajando. No hay un sol automático que viene prehecho con su botón de las horas y todas esas cosas. Por lo general se ocupan luces de área para iluminar una escena como luz principal. ¿Ya? Por eso es súper importante y también son bien potentes. Aquí yo estoy con la key light, le voy a subir la intensidad. Voy a un poco más de iluminación. Debería ser bien tenue y bajar. De esa manera uno ilumina un espacio. Con una luz de área grande que es la key light, es la que describe la escena en su totalidad. En vez de estar puntos, 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 puntos en todos lados. Aquí yo tendría que empezar a ponerlo numéricamente, pero eh, esta luz me va a permitir iluminar grandes zonas en arquitectura. Muy útil, ¿ya? ¿Hay preguntas de esto? ¿No? ¿Se entiende bien? Ya se está acabando el módulo. Eh, entonces, en una escena como la que trabajaron en el certamen, una escena interior sobre todo, ustedes deberían ocupar una combinación de estas 4 luces, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de lo que estén haciendo. Tengan las herramientas. Pero a través de estas 4 luces, no todas, quizás solamente una o solamente dos, eh, lograr una buena iluminación atractiva para su proyecto. Es complejo, ¿ya? Una luz rica, una luz que sume a su proyecto, requiere trabajo, requiere estar pensando bien, mira, ¿sabéis qué? Este elemento no se ve tan bien, yo les puedo pasar algunos videos de profundización, de hecho, que son gente que se pasa 2 horas iluminando una escena y, mira, pongamos sobre la cara de la persona que no esté sobreexpuesto. Es súper útil hacer los ensayos en lo que se llama un clay render. ¿Se acuerdan que los efectos especiales están en la cámara? Están aquí en Ambience. Efectos especiales. Filtro. Y hay un filtro. No, acá abajo está, Clay Render. Eh, y esto te va a eliminar todas las texturas que hay para concentrarte mejor en la iluminación. ¿Ya? Es como una fotografía en blanco y negro. Solamente hablar de valores. Ahora nosotros vemos rápidamente que mi iluminación es pésima. Está sobreexpuesta abajo. Tenemos esta barra súper fuerte acá que quizás funciona en horizonte, en tercer plano no es tan mala. Y el cielo está súper vacío. Yo sí o sí debería bajar la intensidad de mi luz principal que tengo acá. Está sobreexpuesta. Y eso, el Clay Render lo delata casi de inmediato. Para eso sirve. Y efectivamente, si lo vemos acá, está sobreexpuesto el elemento. Yo debería venir a Area Light y bajar un poco o alejarla, o alejarla un poco y que se suavice un poco. Y ahí empezamos a tener esta riqueza que hablaba antes, de cómo la sombra y la luz van hablando de una espacialidad porque hay un gradiente, una difuminación entre el punto de origen y la totalidad del espacio que está describiendo la luz. Volvamos al Clay Render ahora. Recuerden, Ambience, vamos a efectos especiales y acá abajo, Clay Render. Y ahora sí. No me gusta este color. Por lo general, no como una cosa más así. Un poquito más oscuro quizás. Y ahí vemos que todavía tengo escenas, o sea, tengo elementos sobreexpuestos, pero son detalles. Es un brillo.
¿Ya? Está bien que yo tenga highlights, pero que sean medidos, porque es un brillo, es un reflejo que no debería ocupar la mayoría de mi escena, no debería estar todo sobreiluminado. Tengo que tener mis medios tonos que vayan llegando a una sombra, finalmente. Ya, eso. Uno antes de hacer un render, si es que es metódico y mateo, debería siempre hacer un clay render o por lo menos ver la imagen en blanco y negro para, cuando uno habla de valores en composición, se refiere mucho a esto, a valores claros, a valores oscuros, valores más pesados en la composición, valores más livianos, zonas más iluminadas, zonas más sombreadas. ¿Ya? Eh, y hay que preguntarse siempre si es que hay un elemento sobreexpuesto. Es difícil verlo. Eso es la cuestión. Cuando uno está haciendo un render, uno hace la escena, uno empieza a iluminar y empieza a sumar luces para que se vea todo bien. Por lo general, uno tiende a sobreexponer los elementos para darse cuenta de que una escena está o no está sobreexpuesta. Existen estas herramientas. ¿Ya? Existen otras que son fílmicas, no me acuerdo bien cómo se llaman, pero es como estas cámaras de infrarroja que a tu escena le ponen este filtro infrarrojo y se ven azules las partes más oscuras y se ven rojas las partes más iluminadas. Y si es que tienes demasiado rojo, está mal, está sobreexpuesto tu render, es demasiada luz. Ya, ¿hay más preguntas de esto? Bacán. Vamos a lo último. Si es que están, eh, si es que quieren simplificarse un poco la vida, ¿ya? Y no concentrarse tanto en su iluminación ambiente, en esta area light que tienen que controlar mucho y trabajar su intensidad, trabajar su difuminación, toda esa clase de cosas. Existe una nueva tecnología, nueva, 10 años debe ser, no tengo idea de cuánto existe, pero que se llama HDRI y están en su biblioteca. Perdón. En su biblioteca, ahora, hace 2 meses en Twinmotion esto no estaba, perdón, hace 2 años, tenemos distintos HDRIs. Creo que les hablé de esto cuando estábamos hablando de texturas. Sí, sí les mostré. Bueno, para repasar, un HDRI es una captura de un lugar, de un contexto, ¿ya? Una foto 360 que captura un fondo con información de luz. Por eso es súper válido, súper útil para nosotros, siempre que estamos iluminando una escena 3D. Voy a esconder todas las luces artificiales por ahora, o por lo menos el area light. Eh, si es que quiero una iluminación rica, una iluminación con sombras ya incluidas, puedo ocupar una sombra de la vida real, como son las vidas reales. En la vida real uno tiene un foco que es el sol, pero también ese sol se refleja en algún lugar y por la complejidad del mundo y a sus formas, terminamos con una luz que no es obvia, que no es simple, sino que es una luz que tiene una cierta riqueza. Ya sea eh, interior, exterior, tenemos HDRIs para todos esos elementos. Hay algunos que son solo cielos, interiores, indoor, outdoor, externos y de estudio. Las más técnicas, lo que estábamos viendo recién. Veamos una de estudio. Fíjense que... no alcanzo. A ver, me voy a poner acá. Fíjense que este es el perfil de luz que describe, una escena en 360 grados. Y aquí podemos ver la misma esfera que nosotros tenemos acá, solamente que esta es reflectiva, esto es un espejo, cómo sería la iluminación de cada uno de los elementos que nosotros vamos poniendo. Fíjense que esa luz se refleja de esa forma y da esa iluminación a el objeto que estamos describiendo. Esta de acá son como dos cintas LED grandes y fíjense cómo va a funcionar en la esfera. Para aplicar el HDRI nosotros tenemos que descargarlo primero que nada, apretar esta flechita que tienen ahí. Yo ya tengo este descargado y para aplicarlo simplemente lo arrastro a la escena y lo aplico. Y fíjense, tenía la exposición súper alta al parecer. Debería haber. Lo que pasa es que estos son bibliotecas externas, entonces se están actualizando constantemente. Voy a bajar la exposición.
¿Ya? Y volvamos a acercarnos a esta luz, ¿ya? Entonces, esto es como si estuviésemos en un estudio. No tenemos que preocuparnos tanto de esta súper controlada y esta es relativamente oscuro, son solamente dos tubos, me imagino que son dos tubos de neón o dos cintas, ¿ya? Y eso produce ese tipo de luz. Pero vamos a otro que sea un poco más complejo, vamos a uno exterior. Si es que el software carga, se quedó pegado. ¿Cómo Ahí se está. desactiva una vez que Buena pregunta. Déjame cambiar acá y, no sé, pues, por ejemplo, yo quiero este bosque, ¿ya? Si es que estoy haciendo una casa que está en el campo, qué sé yo, o quiero un pasto, un patio, aplico este HDRI acá y automáticamente, sin yo tener que pensar tanto en keylights, sin tener que pensar en area lights, sin tener que pensar en iluminaciones hechas a mano, basta con aplicar el HDRI y voy a tener una iluminación real, realista, porque es una iluminación sacada del mundo. Es alguien que agarró una cámara 360 y se puso a recopilar información de luz en un sinnúmero de escenarios. Esperemos a que cargue. Ahí está. Ya, y aquí de nuevo la exposición. Algo así. ¿Ya? Tengo reflejos, tengo la luz, se mueve entre los árboles. Tiene un efecto el ambiente que estamos trabajando. Hay rebotes entre, si ocupamos las de interior, por ejemplo, la luz va a rebotar en las paredes. Y eso va a dar información lumínica a el objeto que estamos describiendo. ¿Cómo se saca? Muy buena pregunta. Si no me equivoco, es acá hay una sección de HDRI Environment y aquí tenemos Enable y Disable. Podemos volver al Backdrop HDRI. Perdón, el Backdrop es ocupar de fondo el escenario del HDRI. El Sky Dome es seguir trabajando con estas luces de acá. Ahora, ojo, un error típico que cometen. Cuando tienen un HDRI aplicado y quieren mover la hora del día en Twinmotion, no pueden hacer que sea de noche la escena. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque están usando una foto de un momento del día en específico. Entonces, claro, esto les puede ayudar a mover un poco el sol automático que viene, pero no pueden hacer que se haga de noche en un HDRI. Para eso tienen que desactivarlo y volver a trabajar este domo artificial. Esto es generado por computador, esto no es luz de la vida real. El HDRI sí, tiene luz de la vida real. Esto es lo último, chicos. Vamos, aguántenme un ratito. ¿Sí? no entendí la diferencia entre esos dos. Por ejemplo, yo puse un fondo que tengo estoy como cubierto unos castillos, ¿no? ¿Ya? Y después de tener backdrop, ya estoy en un bosque. Me cambió todo. Mira, este debería darte el fondo que tú estás ocupando. ¿No tienen los castillos, el backdrop? La Eh, diferencia es la escena, esta misma. Esto es para trabajar. Como si sacaras ¿Solo uno? una cena, que es como nieve. Depende de la que tengáis acá. ¿Cachai? Depende del HDRI que apliquéis. Por ejemplo, voy a aplicar este yo usé el Swinger Night, ese que sale ahí con luces y tal. ahí. ¿Cachai? Ya, y ahí está en el Skype. Ahí estoy en el segundo, que es backdrop. Skydome eh, es usarlo en menor medida. Esa es la diferencia. El backdrop es 100% HDRI. Y poner, es como estar en esta calle de, no sé dónde será esto, tiene pinta europea. Pero poner a mi esfera como si esto iluminada por estos focos de la calle. Esto es mantener el escenario, ocuparlo solamente de fondo y recibir esa iluminación, que sí, voy a tener más intenso o menos intenso el HDRI. Estoy mal, ¿sabes qué? Tienes razón, está diferente porque volví al bosque. Y mira, acércate como hacia afuera. Yo apreté el backdrop y se ve un domo.
Estoy con background. Quizá, ¿sabes qué? Tengo que investigar eso, tenéis toda la razón. Que puede ser quizás como estando en la misma opción, ahí uno ingresa el ¿El HDRI HDRI, acá? quizás como funcionan como medio independiente. Quizás se pueden tener dos. Eso. Ah, pero güey, ya tengamos el mismo. No, Skydome. Buena pregunta. La próxima clase te lo traigo. ¿Profe? ¿Con el backdrop? ¿Profe? ¿Sí? Que a mí me aparecen, pero no me deja ponerlas. ¿Lo ayudáis, por favor? Lo que pasa es que el HDRI es esto. Es. Esto es el HDRI. Nos alejamos mucho y lo estamos viendo. ¿Cachai? Porque no es infinito tampoco. Pero el Skydome es lo que me dejó la duda. ¿Qué es lo que es? Porque es como el punto medio entre tenerlo desactivado, tener la luz activada, pero tener el elemento. Este es 100% HDRI. Quizás por cosas, quizás si funciona como de la que hay una transita ahí. Tenemos lo mismo Sí, no sé. Bueno, si es que aplican este fondo, estos chicos, si es que están haciendo una casa, porque tú hace poco hice una casa en el bosque, quieren tener un fondo realista para que desde su ventana se vea el bosque realista, esto es lo mejor que hay, ¿ya? Aquí no tienen que modelar ningún árbol, no van a tener nada, simplemente van a tener un jardín afuera y un escenario realista en el fondo. Bueno, también pueden subir la intensidad, pueden rotarlo, ¿ya? Y ¿qué he metido? No sé muy bien qué es lo que es. Entonces la única forma de sacarlo es quitando el email. Sí, pues, desactivándolo. Desactivándolo acá. Y iniciar la sesión con tu cuenta tú. eh, Ya, no nos vamos a meter más en... Si es que quieren profundizar acá, a girarlo, a moverlo, ¿Yo más tiene problemas? ¿Solo? ¿No? van acá. No. Ya chicos, eso es iluminación. ¿Qué hora es? Justo, break a las 10. Ahora es hasta las 9:50, me pasé 6 minutos, de hecho. No, llegué tarde, perdón. Eh, Les voy a dar el ejercicio y break. Para ejercicio, miren, lo que más me importa es que entiendan que una escena iluminada de diferentes formas tiene un efecto totalmente diferente. Entonces quiero que tomen dos escenas que ustedes eligen cuáles son. Puede ser la escena de ejemplo acá, que un poco hacer trampa porque ya está súper bien iluminada. O la escena del certamen, o modelen algo rápido en Revit, o con el plugin y lo tiran. Y quiero que iluminen una exterior y una interior de 5 formas diferentes. ¿Ya? Ahí ustedes ven, son 10 renders, claro. Tienen una hora y media para hacerlo. No se 5 harto, pongan 3, pero que sean bien diferentes, ya no muevan una luz de acá para allá. Cuando uno quiere lograr una buena iluminación, al igual que cuando uno en arquitectura hace maquetas de desarrollo y de repente dicen, mira, tengo 3 opciones, hagan lo mismo con su luz. Traten 3 formas diferentes. Y les aseguro que la tercera les va a enseñar algo de la manera en que lo están haciendo. Dime. ¿Podemos hacer un ejemplo de lo que tiene ahí atrás? Sí, O sea, sí, no me importa el modelo, de hecho, les diría que ocupen el modelo vacío si es que tuviera sentido, pero no tiene ningún sentido hacerlo con el modelo vacío. Dime. la misma escena, pero con tres Son dos escenas, una interior y una exterior, ¿ya? Porque en la exterior es otro juego, trabajar con el sol, a trabajar el interior. El interior por lo general es más oscuro y necesitan más iluminación artificial. En cambio afuera pueden trabajar con estos elementos de HDRI para poner a su elemento en esto, ya es otro mundo, necesitan mucho menos iluminación artificial, van a trabajar con diferentes exposiciones, ¿ya? Entonces, 5 afuera, 5 adentro, no me importa qué es lo que sea, si tiene que tener 4 paredes y un techo para trabajar adentro, ¿verdad? O por lo menos 3 paredes. Eh, y esos 10 renders rápidos, de nuevo también en el certamen, alguien me manda el mail, profesor, se va a demorar 50 horas. Sí, o sea, eso es uno de los problemas con los que van a tener, eso es lo que tienen que aprender, ¿ya? A hacer renders que no se demoren 2 días en trabajar. Para eso tienen que aprender a controlar la calidad de lo que están trabajando, ¿ya?
No es solamente, la respuesta no es solamente mejor computador. A veces sí, pero, o sea, ayuda mucho eso sí, pero ustedes tienen que saber manejar eso, tienen que saber optimizar sus escenas. Eh, bueno, no es el objetivo del ramo entrar a optimizar Twinmotion, pero es diferente hacer un render de noche que hacer un render de día. Un render de noche se demora el triple, si es que no más, ¿ya? Y eso lo van a aprender con la práctica. Por eso hagan 5, ¿ya? Hagan 5 rápidos. En Twinmotion ustedes pueden hacer unos que se mueren en un minuto, eh, pero más que se demoren 20 minutos en hacer 10 renders, yo quiero que piensen cómo van a iluminar la escena. Ese es el objetivo del ejercicio. Ya chicos, break. Segundo módulo para trabajar. Y yo dejo de grabar aquí la clase.